Este tema que voy a presentar es un tema muy importante. Quisiera decir que para mí hablar con hermanos que tienen experiencia, hermanos que se dedican al arte de la predicación, es una cosa muy especial y yo estimo mucho a todos los hermanos que hacen esto porque sé que es un trabajo muy duro, muy difícil, muy complicado y la Biblia así lo presenta. Quisiera decir inicialmente lo que la Biblia presenta acerca de los predicadores, y la Biblia presenta acerca de los predicadores y los menciona que son ángeles. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto se repite igualmente en la iglesia en Pérgamo y en Tiatira. Aquí se presenta entonces una palabra que es una palabra muy hermosa, porque esta palabra significa mensajero, pero no es un mensajero cualquiera, sino que es un mensajero especial. Y cómo el Señor Jesucristo se refiere a estos hombres que se dedican con amor, con entrega a este trabajo que se realiza de manera permanente y también de una manera muy difícil dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios. También nosotros podemos ver, hermano, otra cosa importante aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, cómo el apóstol Pablo da una orden a los hermanos, enseña algo que los hermanos de las iglesias locales tienen que valorar a estos hombres que se dedican a este tipo de trabajo. Dice en el capítulo 4, verso 12 y verso 13, estamos hablando de 1 Tesalonicenses 5, versos 12 y 13, dice: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Probablemente esto también tenga que ver con los obispos de la iglesia. Y a veces cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2 y habla de ángel, algunos hermanos en sus comentarios han tratado de manejar la palabra ángel, que es la vida espiritual de la iglesia. Otros han dicho que son los ancianos de la iglesia. Pero no hay por qué decir esto, porque la Biblia usa de manera singular la palabra ángel, indicando que hay alguien allí, particularmente en cada iglesia, que está dando el mensaje del evangelio, y por lo tanto no hay razón para pensar que no son los predicadores de la iglesia local. Igualmente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de los hermanos que trabajan y os presiden al Señor y os amonestan. Y uno de los trabajos que tiene el predicador es amonestar a la iglesia local y enseñar a la iglesia local y trabajar dentro de la iglesia local. Por lo tanto, este 1 Tesalonicenses también se refiere a ellos. Dado que estos hermanos son muy valiosos, muy importantes dentro de la iglesia local, yo voy a presentar dos principios para optimizar nuestro trabajo espiritual. Dos principios que tienen que ver, hermanos, para que podamos nosotros tener un impacto y una influencia en la iglesia local de una mejor manera. Lamentablemente nosotros hemos descuidado estas dos partes. Probablemente una lo hemos descuidado, la otra también, y probablemente esto nos vaya a incomodar un poco, pero realmente la Biblia te enseña de manera muy clara algunos principios sobre este tipo de situación. Lo primero que quiero que veamos como primer principio es que debemos de atender, de dedicar un tiempo especial a nuestra familia, al cuidado de nuestra familia. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla al hermano Phil Robertson, que es uno de los predicadores de la iglesia Kenfield, pero también
este hermano ahora es anciano de la iglesia, ¿verdad? Y tiene dos hijos, una hija y un hijo y su esposa. Podríamos pensar nosotros en lo siguiente: un predicador que no sabe predicar a su familia, o un predicador que no quiere convencer, que quiere convencer a otros, pero no puede convencer a su familia, o un predicador que quiere llevar al cielo a otros, pero que no puede llevar al cielo a su esposa y a su hijo. Alguien que ama a Dios, pero tiene una familia que no lo ama. Alguien que sirve a Dios, pero no tiene a su familia, tiene a su familia que no le sirve. Y esto, hermano, es una realidad, pero una realidad triste. Es una realidad triste. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil es para un predicador tener a una familia que no lo ayuda, que no coopera, que no contribuye con él en la obra de la predicación? Pero esto debe de dársele más importancia. Los predicadores debemos de cuidar y de darle importancia a nuestra familia. Si nosotros vemos en el libro de Josué, cuando Josué estaba exhortando y estaba hablando con el pueblo de Israel, él dijo lo siguiente, un pasaje que muchos conocemos nosotros, creo que a veces hasta en memoria se recitan y se presentan estos pasajes en el libro de Josué, en el capítulo 24, vemos que Josué declara algo acerca de lo que los israelitas iban a hacer en una exhortación final, pero en el versículo 14 de este libro dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escoged hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podemos ver ahí cómo Josué no dice yo voy a servir a Jehová, sino que para el pueblo de Israel la familia era extremadamente importante. Dentro del pueblo de Israel no era aceptable que una persona, siendo judío, aislara a su familia desconociendo la ley. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí yo quiero enfatizar que aquí Josué habla que los judíos podían decidir si iban a obedecer al pueblo de Israel, a los dioses paganos, o iban a obedecer al Dios de Israel. Ellos podían hacer esa decisión. Pero Josué y su familia, dice bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre está hablando como que es una sola unidad, él sin su familia, no. Él con su familia servirá al Señor. Y qué importante esto para nosotros, hermanos, porque para el predicador, para la persona que se dedica a la obra del evangelio y la persona que está mostrando un ejemplo entre una iglesia, es trascendente que él pueda cuidar y atender a su familia. Y muy importante es, hermano, porque yo estaba observando en un lugar aquí en Nicaragua que los hermanos han perdido a sus hijos, han perdido a su esposa. Y yo le preguntaba al hermano que por qué había ocurrido eso. Y le hacía ciertas preguntas a él de manera específica y le decía: hermano, usted tenía 3 hijos, su esposa sigue siendo cristiana, pero sus hijos no son cristianos. Yo le preguntaba: usted cuando eran niños, jóvenes, cuando eran pequeños estos niños, ¿ustedes tenían lectura bíblica en el hogar? O sea, se sentaban, abrían la Biblia, leían un pasaje bíblico, lo comentaban, lo discutían. Y me decía el hermano: pues no, hermano, nunca lo hicimos.
nunca lo hicimos. Yo predicaba en la iglesia, había clase de niños en la iglesia, pero yo nunca tuve esa práctica, esa costumbre de compartir el evangelio con mis hijos. Y como consecuencia, estos jóvenes crecieron y lamentablemente se perdieron. Hermano, nosotros no podemos permitir que nuestra familia se pierda. Nosotros somos los que amamos a Dios, los que queremos, amamos al alma. Y qué más preciosa alma que el alma de nuestra esposa, el alma de nuestros hijos. Personas que han estado junto a nosotros, han compartido tiempo con nosotros y debemos nosotros darle atención a estas personas que necesitan también la salvación. Podemos ver también, hermano, esta idea que puse aquí: puede un hombre de Dios ser legítimamente de Dios sin desear que su familia sirva y tema al Señor. El ejemplo, la influencia, el empeño del trabajo con su familia es poderoso. Y esto yo quisiera, tal vez algunos podrían decir: bueno, hermano, yo trabajé muy duro con mi familia. Yo le he dado un gran ejemplo a mi familia. Y lamentablemente mi familia no ha querido obedecer al Señor. Si eso ha sido así, hermano, pues no hay manera de cómo Dios va a criticar o a cuestionar a este hombre de Dios. Pero lamentablemente algunas veces nosotros somos los culpables que nuestra familia no se acerque al Señor. Somos culpables porque no le hemos dado el ejemplo apropiado, porque nuestra familia no ha visto la piedad en el hogar, porque la familia no ha visto el interés de mi persona en entregar un tiempo a ellos en cuanto a leccionar, enseñar a estas personas que son tan importantes y más cercanas. Y es importante esto, hermano, porque es bien difícil para mí, es bien difícil creer que un hermano que se dedica a la predicación y que un hermano que le haya puesto empeño y dedicación a su familia en las cosas de Dios para acercarlo al Señor con la insistencia y con el amor tan fuerte e intenso que él debe de tener a las cosas del Señor, es muy difícil que las personas y los que están más cerca de él no deseen acercarse al Señor. Es bien difícil. Si la persona no es piadosa y la persona lo desatiende y descuida a su familia, pues como consecuencia al final van a tener una consecuencia que sus hijos no van a ser cristianos. Dice que la Biblia define madurez, no la define de manera teórica, sino que la Biblia define la madurez y da el ejemplo de los ancianos de la iglesia. Y el ejemplo de los ancianos en la iglesia es una descripción muy clara, muy elocuente, cómo una persona es madura. Yo soy maduro. Y el capítulo 3 de 1 Timoteo, cuando nosotros leemos el pasaje, encontramos qué es madurez realmente. No necesitamos nosotros cuestionar, pelear, discutir. ¿Cómo sabemos que un hermano es maduro en la fe? Y aquí 1 Timoteo capítulo 3 dice en el versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí hay un principio práctico. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Algunos tal vez podrían estar pensando: esto es para obispo, esto no se aplica al evangelista, porque el evangelista puede ser soltero. Sí, puede ser soltero el evangelista, como Pablo, como Timoteo, pero también hay evangelistas que son casados. Y los evangelistas que son casados tienen que tener obviamente un interés
intenso porque su familia sea cristiana. Y que no fracase en esta empresa tan clara para nosotros, porque que la familia sea cristiana depende de Dios y depende del interés que nosotros podamos también darle a estas personas. Y por supuesto, como usted sabrá, también depende del alma que está escuchando y que abre su corazón a él. Pero hermano, yo no quiero decir que yo soy un ejemplo de esto para ustedes, yo no soy el mejor tal vez para ustedes, tal vez yo no quiero decirles que me miren a mí, no, eso no es lo que quiero decir, pero yo quiero instarles a ustedes, a que ustedes se empeñen a que su familia sea cristiana. No solamente por el bien de esa alma, sino también por el trabajo que usted realiza dentro de ella. Yo no puedo pensar en que mi familia siendo inconversa, yo pueda ejercer un trabajo mejor que el que realizo ahora. Para yo realizar un trabajo como el que realizo ahora y que mi trabajo sea un poquito mejor y vaya creciendo, necesito el apoyo, la cooperación de mi familia. Es muy importante esto, porque mi familia tiene una influencia en mí diariamente y mi familia es un peso o es algo que me alivia el peso que yo llevo, ¿verdad? Así que nosotros, hermano, si usted quiere mejorar, optimizar su trabajo dentro de la iglesia, como era el tema de hoy, piensen en esto porque es un dato, es un eje, es un factor clave para que usted pueda optimizar su trabajo como predicador. Si su familia llega a convertirse al evangelio, si sus hijos llegan a convertirse al evangelio, esto va a tener un impacto en la vida de usted y en la obra que usted realiza, porque van a ser una forma de sustento y de solidez en lo que usted realiza. Es importante esto, hermano. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, hay un pasaje aquí que dice de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, este pasaje es un pasaje que habla de una persona que no provee materialmente para los de su familia, de una persona que no le da el sustento a los de su casa. Y cuando esto ocurre y deja que su casa padezca de hambre, tenga necesidad, incluso carezca de tantas de las cosas más básicas, entonces esta persona es, niega su fe y es peor que un incrédulo. Pero la pregunta que yo hago ahora es la siguiente: ¿es más importante proveer las cosas materiales en el hogar que las cosas espirituales? Esta pregunta nos deberíamos de hacer. ¿Qué pasará con aquel hermano que no provee espiritualmente a su familia? Que provee materialmente, pero que no provee espiritualmente. Lo que está haciendo realmente es priorizando lo material sobre lo espiritual. Y sabemos nosotros, hermanos, claramente, sin ninguna duda, no podríamos objetar esta verdad, que es más importante lo espiritual que lo material. Y si eso es así, nosotros tenemos una gran responsabilidad. No creas que Dios está viendo a una persona que ha descuidado a su familia espiritualmente, la está viendo de una manera tranquila, y principalmente si somos predicadores, si somos evangelistas, si somos hermanos que estamos dentro de la congregación enseñando y dando ejemplo a la congregación y descuidamos a nuestra propia familia, eso no habla muy bien de nosotros. Eso no habla muy bien porque si descuidamos la vida espiritual de nuestra familia, deberíamos de tener un gran peso y dolor en el corazón por eso. Y debemos de darle la atención necesaria a nuestra familia, hermanos, porque son las almas a las que más atesoramos y a las que están más cerca de nuestro corazón. Así que, hermano, debemos de cuidar la esposa y la familia cristiana
es una enorme bendición para nuestra vida espiritual. ¿Cómo cambia la vida del predicador si los miembros más cercanos son enemigos de su vida? Y es así. Si los hermanos, si los hijos están entregados al pecado y la esposa está entregada al pecado, ¿cómo cambia la vida del predicador? ¿Cómo la vida del predicador se siente solo, aislado, y no es tan fuerte el ejemplo que puede dar en la iglesia local para él? No es positivo para la vida del predicador tener a una familia que no lo acompaña en la fe. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Qué hombre tan seguro, tan fuerte, tan vigoroso espiritualmente. Igual sucede con Noé, que Noé también se salvó con los de su casa. Tal vez algunos podrían decir, Noé fracasó porque se perdieron todo, pero no, Noé tuvo un éxito considerable porque los que salvó a los que eran los de su casa. Y aunque unos crean que no tuvo mucho éxito, pues el éxito no depende de nosotros, sino depende de los corazones. Pero la casa nuestra, sí, tiene mucho impacto en nuestra vida, nuestra influencia espiritual dentro. Así que este principio, hermano, quería yo plantearlo originalmente y quería plantear un segundo cosa. Si queremos nosotros optimizar nuestra vida como cristianos, como predicadores, como maestros de la iglesia, debemos de cuidar y atender a nuestra familia. Pero como segundo punto, nosotros también debemos de priorizar nuestro crecimiento personal en las cosas espirituales. Es importante cuando nosotros leemos Primera de Timoteo capítulo 4, como la carta a Timoteo nos dice de una manera muy clara en el capítulo 4, verso 13 al verso 16, Pablo dice a este hombre, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Haciendo qué cosa va Timoteo a lograr que muchas almas se salven y él mismo se salve? Bueno, que él pueda persistir en la predicación, en cuidarse a sí mismo y también en la doctrina. Y para cuidar la doctrina, dice Pablo, que se tiene que dedicar a la lectura y a la exhortación. Y es muy importante esto porque la Biblia, hermano, es un libro tan hermoso, tan bello. No solamente es un libro que tiene calificaciones para conocer, para aprender, sino que es un libro que nos ayuda mucho de manera muy práctica, desarrollarnos de una manera muy plena, íntegramente. Dedicarnos a la exhortación y a la lectura va a hacer que nosotros podamos progresar y mejorar en nuestra vida espiritual, pero también podamos nosotros nutrir a los hermanos que están alrededor de nosotros. Me gusta este pasaje de Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, porque Pablo usa aquí una palabra, que es una palabra muy descriptiva, pero también muy importante, que él dice de Pablo, y esto, 1 Timoteo 4, 6, y esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Y aquí está la palabra que me importa muchísimo, dice nutrido. La palabra nutrido es una palabra que todos podemos nosotros conocer. Sabemos que la palabra, cuando una persona está desnutrida, es una persona que carece de vitaminas. Se puede desmayar, le pueden dar dolor de estómago, se le puede bajar la presión, puede darle incluso calentura producto de la desnutrición, porque le falta algo que necesita.
para tener una buena salud. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que si Timoteo debe de ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido, debe de ser una persona llena, debe de ser una persona que rebosa con las palabras del Señor, debe ser una persona que conoce las Escrituras y que no solamente conoce la Escritura, sino que es capaz de enseñar las Escrituras. Y para nosotros, hermanos, aquí viene el punto muy importante para nosotros, porque la Biblia usa este pasaje en la Biblia donde se habla que nosotros enseñamos la Escritura. De hecho, aquí vemos en el capítulo 4, verso 6, dice, si esto enseña a los hermanos. Indica que la persona que enseña es un maestro. La persona que enseña es alguien que puede dar una lección, que puede hacer que una persona aprenda, conozca más de lo que conoce. Y fíjense que precisamente, este sustantivo maestro es una palabra muy importante porque para los judíos, para considerar a alguien maestro, era algo muy especial. No eran todos los maestros, no eran todos los rabíes, no eran todos doctores de la ley. Para que alguien pudiera ser considerado como maestro, tenía que tener una educación formal y profunda. Y Pablo sabe perfectamente esto porque él era un rabí en la ley y en el pueblo de Israel. Permítame dar rápidamente esto porque el tiempo se está yendo. Dice, nosotros conocemos, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, el joven israelita nacido, y cuando él llegaba a los 5 años, él comenzaba a ir a la sinagoga. Y de los 5 a los 10 años, él estudiaba lo que se llama el libro de la ley, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley. Entonces, este niño de 5 a 10 años tenía que conocer los 5 libros de la ley. La ley que había escrito, los 5 libros que había escrito Moisés. Luego, cuando pasaban esos 5 años y este niño crecía y llegaba a los 10, de los 10 a los 13 años, este israelita que ya conocía la ley comenzaba a aprender algo que se le llama el Talmud. Tal vez ustedes lo conocen, por supuesto, creo que sí, lo han escuchado mucho. Y este Talmud era un libro que tenía muchas tradiciones judías. Y este Talmud también tenía algunos fragmentos de la ley, pero más que fragmentos de la ley, eran enseñanza acerca de la ley. ¿Cómo se llevaban a cabo los mandamientos de la ley? ¿Cómo se realizaban los ritos? ¿Cómo se enjuiciaba? ¿Cómo se realizaban muchas cosas, muchos mandamientos que en este Talmud se explican bien? Y para un judío era considerado como parte de la ley divina. Algunas veces el Talmud decía cosas como vemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que eran excesivas, que eran extremas y que no pertenecían al corazón de la ley, con el caso de los sábados, por ejemplo, y que también se contraponían con principios básicos de la ley. Entonces, pero sí en el Talmud, el judío, el niño que ya conocía la ley, aprendía el Talmud desde los 10 hasta los 13 años. Bien, ¿qué ocurría cuando llegaba a los 13 años? De todos los niños judíos, entonces se seleccionaban muy especialmente aquellos que eran aventajados, tenían mayores calificaciones, que eran más brillantes. Y en este caso, solamente los rabís, que ya eran rabís, que eran doctores de la ley, podían seleccionar a 1 o 2 judíos. ¿Para qué eran seleccionados 1 o 2 judíos? Niños judíos de 13 años. Para que estos niños vivieran con el maestro.
O sea que estos niños ya no iban a vivir en su casa, sino que iban a ser parte de la familia de este rabí. Iban a dormir con el maestro, iban a comer con el maestro, iban a adaptarse a la vida del maestro, iban a conocer lo que el maestro hacía en el día, cómo oraba, cómo interpretaba la ley, qué era lo que hacía, a qué se dedicaba. Y eso lo tenía que hacer desde los 13 a los 30 años. Era una vivencia con el maestro que lo había seleccionado. Por supuesto, estos que eran seleccionados no eran cualquier judío. Como les mencioné, eran aquellos judíos que realmente eran los más brillantes, los niños más brillantes judíos, eran seleccionados por el maestro para habitar en su casa, vivir en su casa y aprender de manera completa en su casa. Por eso, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, vemos cómo el Señor Jesucristo, en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Porque la meta que tenía el niño judío que era seleccionado era que viviendo con su maestro, con su rabí, con el doctor de la ley, con un hombre famoso, importante, afamado, que él pudiera llegar a ser como él, pudiera llegar a ser como ese maestro. Como vemos nosotros en el caso del apóstol Pablo, que fue, según Hechos capítulo 22, en el versículo 3, dice en Hechos capítulo 22, el versículo 3, el caso del apóstol Pablo, él lo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois también vosotros, todos vosotros. Fíjense bien, Pablo fue seleccionado. ¿Por quién? Por este hombre que era un hombre connotado, de mucho renombre, como era Gamaliel. Y fue seleccionado para vivir con Gamaliel. Fue aleccionado como por Gamaliel. Y pudo haber llegado a ser como Gamaliel, porque Pablo no era cualquier judío. Como nosotros podemos ver en la Biblia, solamente el que tenía esa educación formal de Pablo era parecido a la formación judía de Apolos, no más, nadie más. En el Nuevo Testamento vemos, porque Apolo era un hombre de Alejandría, donde había mucha educación, mucha formación, y vemos las características de Apolo, que era un hombre elocuente, poderoso en la escritura. Y vemos que la expresión poderoso en la escritura es usada por Lucas para describir a Apolo. Y Pablo, por supuesto, era un hombre que se podía llamar maestro. Pero ¿por qué estoy hablando sobre esto, hermano? Estoy hablando sobre esto porque estamos viendo lo importante que es para nosotros nutrirnos de la palabra de Dios. Pablo sabía lo que significa nutrirse de la ley de Dios. Él sabía lo que es conocer la ley de Dios, aprender la ley de Dios, vivir conforme a esa ley, estrictamente conforme a esa ley. Y eso es lo que debemos nosotros aprender, hermanos, la Biblia, para que nosotros podamos edificar al pueblo de Dios. Necesitamos tomar muy en serio nuestro trabajo de enseñar y aprender la escritura. Cuando Pablo le dice: dedícate a la lectura. Tu aprovechamiento va a ser manifiesto cuando eso ocurra. Vas a conocer la escritura y los hermanos que te escuchen van a recibir un tremendo beneficio de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, para que ellos puedan ser también fortalecidos espiritualmente. Y eso es muy importante, porque la base de la fuerza de la iglesia, la base de la fuerza de la alma es la palabra de Dios. No es actividades sociales, nada de eso va a darle fuerza a la iglesia, como las enseñanzas vivas del Espíritu Santo que penetren en esos corazones que los necesitan. Y es muy importante que nosotros veamos esto, como Pablo también
En Hechos capítulo 16, tomó a Timoteo en el capítulo 16 y quiso que viniese con él para que él aprendiera lo que él era, para que él aprendiera cómo él era, cómo enseñaba, qué es lo que enseñaba. Y Pablo sabía de que este joven, teniendo un buen testimonio y amando al Señor de manera genuina, podía tener un impacto también en la iglesia. Por eso Pablo quiso y seleccionó a Timoteo, no seleccionó a cualquier hermano, sino que seleccionó a este hermano que tenía calificaciones espirituales grandiosas y maravillosas, una tremenda reputación, un ejemplo dentro de la iglesia. Lo seleccionó para que fuese con él y que aprendiera todo lo que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Para qué? Para que pudiera ser un instrumento también potente dentro de la iglesia como lo fue Timoteo. Dentro de la iglesia del Señor, Timoteo fue de gran ayuda por la capacidad que tenía, por cuanto fue enseñado, aleccionado y pudo entender qué significaba vivir una vida espiritual viviendo con este hombre que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no voy a leer el pasaje, pero quisiera decir, hermanos, que el predicador debe ser generoso en conocer, debe de entender bien la escritura, debe entender bien la escritura, debe de aprender la escritura, debe de ser competente para enseñar la escritura, pero también debe de tener un reflejo en su vida espiritual de la escritura. Porque eso, hermanos, también vale muchísimo, el aprender la escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar los 5 libros de la Biblia. También tenemos que estudiar toda la Biblia, por supuesto. Pero a veces nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento no lo leemos tanto porque ya lo conocemos de manera superficial y no vemos en esos pasajes, principios, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, en el libro de Génesis, pasajes que reflejan la piedad de su hombre. Las historias que hay en estos pasajes son historias también, no solamente ver lo malo, sino cómo estos hombres, en medio de la carencia, pudieron brindar un servicio al Señor agradable. También nosotros podemos leer, estudiar los profetas menores y mayores, como muchos lo hemos hecho ya, y muchos seguramente ustedes lo han hecho, es muy importante, y también el libro de Apocalipsis como un libro atractivo. A veces cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, hay hermanos que dicen y hermanas que le da miedo leer el libro de Apocalipsis. Hay hermanos que también dicen que el libro de Apocalipsis no lo entiende, cuando es uno de los libros más dinámicos, más interactivos, más bellos que hay en la Biblia, porque es un libro que se presenta como visiones, como películas cortas de las enseñanzas de Dios, y lo presenta con dibujos, lo presenta con mujeres, con bestias, lo presenta con gráficos, lo presenta con sonidos, los relámpagos, los truenos, y todo eso, en lugar de dar miedo, debería dar ánimo a la persona para predicarlo, para enseñarlo. Cada visión se puede enseñar de una manera maravillosa, de una manera especial, y que los hermanos puedan tener una visión diferente a lo que tienen del libro de Apocalipsis. Algunos hermanos que les gusta leer los salmos, pero no leen el libro de Apocalipsis, porque no lo entienden. Y a veces nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, también somos culpables de enseñar los libros de la Biblia de una manera incorrecta. La persona, los hermanos debemos de mejorar en esto de la didáctica, porque la didáctica es importante para llegar a las personas. De hecho, la Biblia dice que debemos de ser aptos para enseñar. Debemos de tener la capacidad, la destreza, la habilidad para enseñar. Porque si no somos habilidosos para enseñar, los hermanos van a tener esa aversión a los libros, esa aversión a la enseñanza, porque nosotros somos culpables de promover esa misma aversión en los hermanos. Debemos de nutrirnos, como dice Pablo, de las palabras del Señor. Y bueno, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Qué maravilloso es este pasaje, porque este pasaje señala y apunta a la obra específica de los que enseñan. Dice que usa bien la palabra de verdad. Dice en otras versiones que usa con precisión la palabra. O sea que cuando uno va a enseñar las escrituras, hermano, debe de saber qué es lo que va a enseñar. No va a enseñar algo insignificante o algo de poco valor. No, debe de saber qué es lo que va a enseñar, debe entender lo que va a enseñar y debe de hacerlo con precisión, con exactitud, para que la persona pueda percibir el objetivo, el propósito que tuvo el Espíritu Santo al plasmar esas ideas, al plasmar esas enseñanzas, al plasmar esas visiones, esas ilustraciones, esas parábolas. Y ese es el trabajo de la iglesia. Igualmente, cuando leemos Hechos capítulo 20, verso 32, vemos lo mismo a los ancianos. El apóstol Pablo les dijo que lo encomendaba la palabra de gracia, porque ella tiene poder para sobrevivir. Así que la Biblia, hermano, tiene un potente consuelo en ella misma. No es que la Biblia sea aburrida, nosotros somos a veces los culpables de presentar lecciones que a los hermanos no les motive, no les fortalezca espiritualmente, no los ayude a levantar su fe, su corazón, no los emocione ver a Jesús, ver a sus apóstoles, ver a la iglesia predicando, ver a los primeros cristianos entregando sus bienes, siendo generosos, amorosos, viendo a los primeros cristianos dispuestos a entregar su vida por causa del evangelio. La piedad que vemos en el Nuevo Testamento es una de las piedades más dramáticas, pero más acentuadas que cualquier otra persona o cualquier otra religión pueda ser plasmada. En esos libros vemos la dureza, la persecución, el sufrimiento, la muerte, la carencia económica, el maltrato, la aflicción, el sufrimiento de manera extrema. Y están dispuestos estos hermanos a sufrirlo y a enfrentarlo con vigor por causa de su fe y por causa de su amor a Jesucristo y a la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, hermano, esto es lo segundo que quería mencionar. El que enseña las escrituras tiene que tener el deseo de crecer de una manera significativa para que los hermanos puedan recibir el beneficio de su crecimiento espiritual y que puedan recibir también la bendición de escuchar una lección edificante, una lección que los va a ayudar a ellos, consuelo. A veces necesitan consuelo, a veces ser reprendidos, a veces ser corregidos, pero a veces tienen que ser consolados y a veces tienen que ser nutridos también ellos de la palabra del Señor. Y solamente esto es posible si la persona que enseña está nutrida y está fortalecida espiritualmente con la lección de la Biblia. Finalmente, hermano, sé que me pasé un poquito, pero quisiera terminar diciendo que debemos de ser personas que tengamos un cuidado extremo, porque la Biblia advierte a no hacernos maestros muchos de nosotros. El mal humor, la impaciencia, el tener mensajes descontrolados en los púlpitos, el ser aburrido o desmotivado, esto va a afectar a la iglesia. Va a afectar a la iglesia, el ser confuso, el ser inseguro, el ser contencioso, el ser arrogante. Todo esto va a afectar a los hermanos que están escuchando el mensaje del evangelio. Porque quiéralo usted o no, ellos están viendo en usted un ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo que fuese ejemplo en conducta, en fe, en pureza. Y eso es cierto. Quiéralo usted o no. Usted no es la figura principal de la iglesia, pero es alguien que está enseñando continuamente. Los hermanos lo están viendo, lo están observando. Y si usted es una persona que no es controlada en lo que hace, en su mensaje, que no lo hace con amor, como dice
Según de Timoteo 2, 24 y 25, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo sufrido. Este pasaje habla de lo que tiene que ser las cualidades de amabilidad, de amor, de fe, de gentileza, de mansedumbre, para que podamos nosotros sacar del atascadero del pecado a los que podamos. Pero si nosotros no somos así, la Biblia también nos advierte, hermanos, en Santiago 3:1, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque en el primer siglo, como hoy, en el siglo XXI, también hay hermanos que tienen este problema. Ojalá que Dios nos ayude. Probablemente yo pueda tener alguno de estas cosas que he mencionado, pero tengo que buscar cómo corregirme, cómo controlarme, cómo enfocarme, cómo destruir el viejo hombre y dejar que Cristo viva en mí, porque esto le va a ayudar mucho a la iglesia, le va a ayudar al crecimiento de la iglesia y también, hermano, me va a ayudar a mí para hacer la luz que Cristo espera en medio de las tinieblas. Pero también, hermano, si tenemos estas cosas y no entendemos que si las mantenemos en nuestra vida, vamos a afectar a la iglesia de una manera indescriptible. Vamos a afectar al pueblo de Dios y lamentablemente esto nos va a afectar espiritualmente a nosotros. Ojalá que esto nos ayude, hermano. Esta era mi lección. Gracias porque están atentos, gracias porque han estado aquí en esta lección, gracias por la invitación. Tal vez no sea el mejor para enseñar, tal vez no sea el más apto para enseñar, pero lo que me interesa a mí, hermano, es que tomemos conciencia de esto, porque si tomamos conciencia de esto, nuestra vida va a mejorar y la vida de la iglesia también va a. Y la iglesia y la vida de los hermanos y de las personas que nos escuchen y convivan con nosotros y que seamos una influencia con ellos también van a verse afectados de. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por el honor de permitirme dar esta lección